económica que vive en Venezuela, Dimitri Pantoulas, para conocer qué pasó este fin de semana en Grecia. Bueno, un gusto estar con ustedes de nuevo. Es que pasó es que finalmente el Parlamento griego votó en favor de un nuevo rescate o un nuevo programa de austeridad que se llama Memorándum, así se es conocido en Grecia, que trae un préstamo de 85 millardos de euros para que empiece a funcionar de nuevo la economía griega y que se paga la deuda que tiene Grecia con los acreedores, y este programa tiene muchas medidas de austeridad y se fue votado por el Parlamento con gran mayoría, 220 parlamentarios de los 300 que hay en el Parlamento. Ahora, aparentemente esa votación significa que hay una ruptura también dentro del partido de gobierno, entre los radicales que no querían conversar con Europa y quienes quieren dialogar y negociar, ¿no? Bueno, el partido de Syriza nunca quería conversar con Europa. Eso es un cambio radical que hizo el primer ministro Tsipras después de julio, donde negoció con la Unión Europea y no tenía otra alternativa, como él dice. La ruptura es grande y el partido más probable se va a dividirse en septiembre, donde hay un congreso extraordinario que llamó el primer ministro para el partido para que se deciden cómo van a seguir las dos partes, estos que quieren el rescate y estos que lo ponen y siempre lo ponían en realidad. La política es el arte de lo posible. Aparentemente Tsipras escogió el pragmatismo de negociar para no irse a la deriva, a costa de que el partido se le va a dividir, ¿no? Absolutamente, pero ahora Tsipras tiene que gobernar con los partidos que llegaron Grecia a esta situación, partidos que son muy descreditados, partidos que son llenos de corrupción, y Tsipras, que toda su historia desde joven estaba en la oposición de estos partidos, ahora le toca gobernar con ellos. Es el arte del posible, pero en este caso no creo que es muy posible. Pero era posible la otra alternativa de Grecia fuera de la Unión Europea y Grecia fuera del euro, ¿podía subsistir? No, en realidad no, porque Grecia no tenía un plan B sobre cómo manejar una situación de bancarrota o fuera de la Unión Europea. El partido de Syriza tiene graves, y el primer ministro tiene graves culpas, digamos, porque él nunca preparó unos escenarios cuando iba a negociar con la Unión Europea. En realidad Grecia no negoció, aceptó todo lo que le ofrecieron, aunque él llamó un referéndum que ganó el no contra la austeridad y el no se convirtió en un sí, que es una cosa muy extraña. Ahora, también los europeos no querían salir de Grecia. El Grecia Exit, que era la salida de Grecia de la Unión Europea, no era querida por nadie. Además, Rusia jugó un poco a la tesis de llevarla a su influencia, o China, con lo cual salía de la influencia occidental y complicaba mucho la geopolítica de esa región, ¿no? Absolutamente, eso es absolutamente cierto. Por eso yo digo que aunque este rescate es imposible las medidas de austeridad son imposibles que se manejan o que se implementan, era la mejor solución para el momento. Pero el tema griego nos va a ocupar mucho tiempo, estoy seguro que yo voy a regresar muy pronto hablando cómo Grecia no está implementando las medidas de austeridad. ¿Cuándo comienza realmente la crisis griega y cuándo se agrava esta situación que produjo lo que estamos viendo en este momento? Empezó el 2009 y se empeoró muchísimo más en 2012 con el segundo programa de rescate, el segundo memorándum. Hasta ahora es esto el tercer memorándum. Los primeros dos no tenían ningún éxito, aunque Grecia se endeudó incluso más, y ahora vamos a un tercero que no va a tener ningún éxito, pero sin embargo para el momento era la mejor solución. ¿Hay culpa en la conducción política de Grecia para llegar a una situación de crisis como la que está viviendo? Absolutamente. Los dos partidos que gobernaron desde el 74 Grecia eran partidos totalmente corruptos y se Veía que el ministro de Transporte está preso, que el ministro de la Defensa está preso, o sea que había una corrupción generalizada. Hay una expresión en griego que es la pequeña bolsita, que había el 10%, 15% de toda negociación, ¿no? Fakulaki, no recuerdo cómo se llama. Fakelaki. Pequeño sobreta. Era un pequeño sobre que donde ibas a hacer una negociación había que poner dinero. Sí. Esa corrupción generalizada. El fakelaki. El fakelaki. Esto es muy común. Si tienes una operación en un hospital griego también, que son gratuitas, tienes que dar un fakelaki al médico para que te atiende mejor. O sea, era una cultura de la corrupción total. Bueno, no es una cultura de corrupción, es un costumbre, digamos, es algo cultural en este momento. Pero aparentemente eran ya en grandes transacciones económicas y financieras donde había ese 10%, ¿no? No, no era fakelaki entonces, esto era una sobre muy grande. Bueno. ¿Cómo está la situación griega en este momento para el turismo y para la inversión extranjera? Para la inversión extranjera, como ya hemos mencionado, aunque hay el rescate, aunque existe el memorándum,
la inversión extranjera no se reactiva, porque muy poca gente cree que este programa es viable. Entonces todavía no se reactivó. Estamos esperando quizás después de octubre, noviembre, si hay alguna salida política, algunas nuevas elecciones, que se estabiliza un poco el escenario. Y el turismo griego, ese verano estamos en plena temporada turística. Está bien, está en un auge, como cada verano. No tenía impacto, digamos, en el turismo griego. No se olvida que el turismo griego se divide la península y las islas. Las islas ya es territorio internacional. Las leyes de economía que funcionan en las islas es el mercado internacional, no es la situación griega. Influye, pero más que todo las islas se mueven en el ritmo cosmopolita. Tú acabas de estar en Nueva York, estuviste en contacto con la comunidad griega, que es muy grande en Estados Unidos. ¿Cómo ven los griegos desde afuera lo que pasa en su país, que era un modelo antiguamente? Con muchísima preocupación, se puede decir. Cada uno tiene posiciones diferentes. La mayoría diría que vive en extranjero, sí cree en Grecia dentro de la Unión Europea, porque, bueno, es otras realidades. En Grecia tienes 30% de desempleo. Si vives en Nueva York, más probable que no tienes este porcentaje de desempleo y estás bien. ¿Dónde están los griegos en este momento en el mundo repartidos? Alemania, Estados Unidos, un poco Inglaterra y Francia. Más griegos afuera que dentro de Grecia, ¿no? Casi. 8 millones afuera, 11 adentro. La religión sigue siendo la misma, ortodoxa para todos, cristiana. Bueno, creo que no se acepta otra religión para un griego, como dicen en Grecia, es ortodoxo. Claro. Además vinculada al sector político también, ¿no? Sí, porque el Estado y la Iglesia no son divididas, en las constituciones son parte del Estado. La Aunque Iglesia Tsipras griega, y el partido que ganó quiso separar un poco lo que era la expresión de lo religioso y lo político, ¿no? el viejo Tsipras, no sabemos cuál es el nuevo Tsipras. Puede ser que Sí. el nuevo Tsipras sea conservador y sale con la Iglesia mano a mano. Este es el viejo Tsipras que conocemos. Ahora esto influye un poco también en los movimientos de tipo griego radicales en Europa, ¿no? Podemos en España y en otros lados, que la gente cree que puede ser irresponsable tomar decisiones populistas, ¿no? Sí, y mucho, como todavía las definiciones no son claras, aunque Tsipras sale con este cambio radical, en caso que hay nuevas elecciones, no sabemos el resultado electoral en Grecia y cómo va a influir en los partidos radicales, tanto de la izquierda como de la derecha. Y se puede considerar una derrota del radicalismo contra la austeridad en este momento, pero Europa no salió de la crisis todavía. Vamos a un corte y seguimos hablando sobre todo en las elecciones anticipadas que se anuncian, porque aparentemente hay que darle legitimidad a las medidas que se están tomando y con la pérdida del poder del partido gobernante dividido, habrá que convocar elecciones. Ya regresamos con más siempre de Grecia y la situación presente con el economista Dimitris que nos acompaña en el día de hoy.